un Estado es débil cuando es grande, porque cuanto es más grande tiene que pasar muchos pasos para poder conseguir algo. Es tan grande que se pierde en su inmensidad y es tan grande que se vuelve burocrático, se vuelve ineficiente y comenzamos a tener personas que llegan a trabajar, cobran su sueldo y se van y no han avanzado en la tarea que les corresponde. Tenemos que gastar en la seguridad porque con eso vamos a conseguir crecimiento y sobre todo desarrollo y felicidad. Nosotros pensamos trabajar el asunto desde dos momentos. En el primero, inmediatamente más policías en las calles. En algunos lugares puede estar el ejército, la Fuerza Armada, conforme a lo que diga la Constitución. Inteligencia, investigación criminal, inteligencia en las comisarías. Vamos a sacar a las unidades especiales, al escuadrón de emergencia, SWAT cuando sea necesario, y el resto de las unidades que son especiales tienen que tener entrenamiento. Si no tienen entrenamiento no van a ser eficaces ni eficientes en la tarea. Eso significa material, armamento, equipo, tecnología. Nosotros estamos proponiendo que debe haber un código minero. Si bien es cierto que hay una ley general de minería, hay diversas reglamentaciones o disposiciones que están sueltas por todas partes. Con un código minero juntaríamos todo y manejaríamos la minería gran, mediana y pequeña minería. Al reunirlas podemos reducir trámites, darle ayuda a los que son menores. Obviamente que van a quedar los 30,000 que no deben aumentar. O se pegan aquí o el Ejecutivo tiene que hacerle un tratamiento y manejar esto. Hola, ¿cómo están? Una vez más, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de El Lado B. Y esta vez es un lado B electoral, como debe ser. Nos acompaña el día de hoy el candidato a la presidencia de la República, el general José Williams, candidato por el partido Avanza País, a quien ya quería conocer en persona hace un buen tiempo y ahora voy a tener la oportunidad de conversar con él. General, ¿cómo estás? José, bien, gracias, te agradezco la invitación y listo para que me preguntes lo que... Invitación que llegue en el momento más caliente del año, en el momento también más importante en tu vida política. Sí, en efecto, es un día muy importante en mi vida, específicamente en mi vida política, pero en toda mi vida es evidente que ser candidato a la presidencia es un hecho sumamente importante, valioso, ¿no? Y de mucha responsabilidad, de mucho compromiso. Pregunta previa, digamos, tú has hecho ya política hace un buen tiempo, pero en este caso concreto, tu familia, ¿cómo lo tomó? ¿Están contigo? ¿Les costó un poquito la idea? Están conmigo, hijos, están conmigo, piensan como yo, creen que puedo hacer un muy buen papel, tienen confianza en mí y creo que ellos a través de mi vida o de la vida familiar, así como la de mis hermanos, pues hemos recorrido el país por mi trabajo y sabemos, ellos saben que puedo tener este tipo de retos, ¿no? Ya me pasaron otras cosas antes y pues la familia militar se adecúa a lo que te presente el Estado no como alternativa, sino como tarea, como misión que tienes que hacer. Y esta es una más, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, es decir, y yo creo que no es un cliché, digamos, pero alguien que ha sido formado en las Fuerzas Armadas, como se dice coloquialmente, es algo así como que todoterreno, digamos, sí, ¿no? Has vivido muchos momentos de tu vida muy diferentes. Si tuvieras que resumir un poco estos últimos 20 años, ¿cuáles han sido las etapas que han marcado tu historia personal? Mi historia personal la marcó, son varias etapas, me pide José, ser hijo de familia militar. Mi padre fue militar, he recorrido el Perú y fue algo que me gustó muchísimo. O sea, ya tú venías de una familia militar. Yo vengo de familia militar. Tú ya te has tenido que acomodar esa vida de chico, varios colegios, amigos por diferentes lugares. ¿En qué lugares viviste? He vivido en el Cusco, en Tacna, en Lima, en Piura, y Puno. Como hijo de militar, claro, como civil. Claro. Y luego como militar, los mismos sitios que los recorrí, adicionalmente Iquitos, adicionalmente Piura, Tumbes, Trujillo, conozco todo. También has ido por todos esos lugares. Sí, por todos esos lugares he ido. Y en ese sentido, digamos, con esa historia de haber vivido en varios lugares del Perú, ¿qué sensación te da el país? O sea, cuando tú ves el país y dices todo lo que estamos atravesando, los últimos años, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que piensas del Perú? Yo veo en el Perú un país que tiene posibilidades, un país que tiene esperanza, un país
que puede levantarse y ser mucho más de lo que es. Bastante más. Las condiciones están dadas. Lo que falta es esa parte gubernamental, esa parte de Estado, eso que lo haga salir del problema. Nos falta gente eficiente, nos falta gente buena, nos falta gente que tenga buenas intenciones, nos falta educar a nuestra población, hacerles entender que tenemos que ser diferentes en el sentido de que tenemos que mejorar como persona, como sociedad, ¿no? Yo creo que es una tarea que le corresponde no solamente a los que gobiernan, sino también a todos aquellos que tienen la responsabilidad de liderar. Creo que es una tarea de todos, pero básicamente está, ¿no?, ciertamente en los gobernantes. Eso es importante. Y yo creo que, como te dije, esa es una de las partes que sí me han marcado la vida militar, y luego mi misma carrera militar. También no, ahí ya comencé mi vida de la misma, o fue una forma parecida a la de mi padre. Y luego, dentro del ejército, me marcó el haber hecho el curso de comandos. Es un curso para mí que lo esperaba desde cadete. Pensaba yo cómo eran los comandos, qué hacían y todo lo demás. Hasta que pues, pude ingresar, ¿no? Hice mi curso, y eso me ha llevado por diferentes caminos, ¿no? Por la misma especialidad. Y tuve la oportunidad de estar en el CENEPA, ¿no? La oportunidad también de comandar Chavín de Huántar, claro que sí. Comandar al ejército en la zonada de Andahuaylas, en la rebelión. Me marcó también mi matrimonio, mis hijos. Es lo que te iba a preguntar, ¿tú te casas ya siendo militar? Yo me caso siendo militar, siendo capitán. Sí. Siendo capitán me casé, tengo 3 hijos. Bueno, el destino hizo que yo el año 2010, ya hace 16 años, y días, perdiera a mi esposa. Ella muy joven, todavía en ese entonces, y el mismo año perdí también a uno de mis gemelos. Entonces, creo que eso también me marca como el beneficio de tener familia y el fallecimiento de mi esposa y mis hijos. Qué pena, claro. Y claro, y una resiliencia para salir adelante, seguir trabajando. Y pues ya tengo ahora estoy casado nuevamente, pero hace poco. Después de estar con una persona que es muy buena, unos 6 años, 7 años, ¿no? Ya tengo meses de casado con una persona con la que estuve unos 5 o 6 años. De relación. Ajá. Sí, muy buen tiempo de relación. Esas creo que son las cosas. Y obviamente mi gestión por la política y la presidencia del Congreso, que también creo que es una de esas cosas que te llegan, ¿no? Y te toman en el momento en que están pasando las circunstancias, y para muchos eres el indicado. Y ahora estoy en esto. Cuando uno ve tu vida, que además te estoy exigiendo un resumen pues injusto, acelerado y arbitrario, digamos, ¿no? Pero claro, tu vida de infancia, tu vida como militar, tu vida de familia, creo que con lo que me cuentas, de verdad que qué dolor de haber sido eso, y no quisiera imaginarlo, digamos, lo que tuviste que pasar y afrontar con las pérdidas que tuviste, ¿no? Pero uno ve una vida familiar de una persona, digamos, normal, en el buen sentido de la palabra, es decir, con una historia de logros también, de éxitos, una carrera, una familia. Y yo más bien lo que veo ahora, y por aquí quiero ir, es que estamos acostumbrándonos a esta idea de tener al candidato que grita, al que es medio payasete, al que se hace el bufón, al que promete cosas que no va a poder cumplir. ¿Cómo diferenciarte? ¿Cómo darle valor a tu candidatura en un ambiente electoral tan ruidoso, tan lleno de nimiedades? Yo creo, José, que a mí me identifica el casualmente no hacer esa alaraca, y más aún no hacerla, y hacerla y no cumplirla. O sea, yo soy una persona que si ofrezco algo, lo voy a hacer de todas maneras. No hacer algo que ofrezco para mí es una cosa de mucha responsabilidad y de imagen. No es ni siquiera fallar, sino es mentir. Es mentir. Y yo creo que eso sí me caracteriza. Tengo experiencia, obviamente, por mi carrera, el haber vivido en diferentes lugares del país, costa, sierra y selva, tratar con la persona del pueblo, porque el soldado es un poblador, ¿no? Es normalmente gente que
tiene recursos económicos bajos o es muy pobre. Entonces conozco esto desde el lugar, conozco la sierra. Mi madre es de Puno. Y luego también en razón a mi educación, a los cursos que hice, maestrías y también doctorado, es que conozco las cosas también desde un nivel mayor, ¿no? Me refiero a la parte estratégica, a la política estratégica, a la política nacional. Entonces conozco el tema desde arriba y eso me hace ver de que el Perú, como te dije al principio, tiene esperanza de poder salir adelante. Somos un país rico, un país que le falta personas que puedan conducirlo, en el mediano y largo plazo, con una visión de Estado, una visión no solamente de gobierno, sino de Estado, de hacer transformaciones, de hacer cambios, de contar solamente con las personas que son buenas y que van a sacar adelante un proyecto. Una persona, yo creo que un candidato, un presidente, en el caso mío, yo eso lo haré, nombraré a los ministros que sean los más adecuados, los más apropiados, que entiendan el propósito y la visión de Estado y que sepan que si no tienen buenas personas no vamos a funcionar. Eso significa buenos viceministros, buenos directores generales, directores, gerentes, todos aquellos que funcionen bien. Y eso obviamente significa también reducir el Estado, hacer una reingeniería donde se tenga que hacer, quedarnos con las personas que sean buenas. Si uno no se asegura eso y no hace que la población entienda, pues no van a funcionar las cosas. Y creo que eso es muy valioso, es algo que en Avanza País lo tenemos clarísimo, yo lo tengo claro, se los he dicho a ellos, si vamos a la presidencia, tenemos que hacer todo eso, porque de lo contrario estaríamos haciendo más de lo mismo. O algunos que dicen que vamos a refundar, vamos a hacer tremendos cambios y nunca se cambian. Nosotros vamos a transformar a la policía, vamos a hacer reingenierías, vamos a hacer lo adecuado. En los ministerios no vamos a eliminar todos los ministerios que dicen que se pueden eliminar, sino lo que vamos a hacer es hacer una reingeniería y acortarlos de tal manera que sean funcionales, que atiendan a la población como debe ser, que sean reguladores de la empresa, no que se hagan cargo de las cosas que puede hacer el privado, porque esa es tarea del privado. El lado B necesita de ti. Así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. En conclusión, yo le tengo mucha fe y mucha esperanza al Perú y yo creo que el Perú tiene que salir de donde está porque las condiciones tiene. Hemos tenido picos muy, muy interesantes, pero ¿por qué bajamos? Porque no tenemos una línea de base que la podamos mantener y ahí están las personas, la educación, por ejemplo. Estoy de acuerdo, y ahondando en ese tema del Estado que es muy importante, yo creo que hay dos puntos ahí que has mencionado de manera natural, ¿no? El primero es este debate de la reducción del Estado. Es muy válido, hay gente que se asusta y dice, no, es que si tú vas a achicar el Estado, no, es porque lo vas a volver más débil. No, una cosa es que sea débil y otra cosa es que tenga el tamaño adecuado y que sea eficiente. Claro, puede ser no, es que débil no va a ser. Puede ser pequeño, pero es fuerte. Así es. Porque tiene institucionalidad, tiene una cultura organizacional que es eficiente, ¿no? O sea, funciona con valores y principios, funciona con teoría, funciona con conocimientos, con teoría del Estado y con todo eso. Entonces, no es débil. Más bien un Estado es débil cuando es grande. Porque cuanto es más grande, tiene que pasar muchos pasos para poder conseguir algo. Es tan grande que se pierde en su inmensidad y es tan grande que se vuelve burocrático, se vuelve ineficiente y comenzamos a tener personas que llegan a trabajar, cobran su sueldo y se van y no han avanzado en la tarea que les corresponde. Creo que cuando es más grande se puede volver hasta más abusivo. Totalmente. ¿No? Y demora mucho las cosas. Y el segundo punto que tocaste, que va en esta línea, es la calidad del recurso humano, ¿no? Sí. El Estado se ha convertido en una agencia de empleos, cuando no debería ser así. El Estado debería tener la gente adecuada, profesional, bien pagada, además, para hacer bien su chamba. Hoy día tiene un montón de gente, como tú dices, que recibe unos sueldos todos desordenados. Te pongo un ejemplo. El gerente de una EPS, o sea, una empresa de prestación de servicios de agua, de saneamiento, en una región puede ganar 3.000, 4.000 soles. Y un CAS, que es asesor de un político aquí, gana 9.000, 10.000. Entonces tienes un gerente en una empresa de agua, que le da agua a la población, que no gana más de 5.000 soles, y tienes un arrimado acá sentado de asesor, que gana 8.000, 9.000 soles.
Sí. El problema no es que los dos existan, puede que existan. El tema es cómo le puedes pagar a este tan poquito y a este tanto, y es un personal que a veces no es necesario, ¿no? Esas son las graves diferencias que hay en el Estado, y esas cosas tienen que corregirse definitivamente, porque eso le da un reflejo a la población de que el Estado es ineficiente, que los políticos son malos, y tienen razón. Tienen razón. Entonces, por eso es que, como te decía, el cambio, ¿no?, tiene que estar en el entendimiento de las personas que van a asumir esos cargos. Me refiero a los ministros, viceministros, a los directores de las agencias del Estado y a todos ellos. O sea, tienen que tener ese entendimiento y tienen que estar convencidos de que estamos trabajando para un mediano y largo plazo. Y obviamente no se puede pagarle más de lo que hace la tarea, de la tarea que corresponde. Y es por eso que se da esta cosa, ¿no?, esta situación. Se contratan a personas que no tienen las competencias, no han sido capacitados para ese fin, pero por amigos están allí. Y ese le hace daño. Y lo que es peor, le hace daño a quien lo contrató, le hace daño al ministro, le hace daño al presidente, le hace daño a las personas que lo contrataron, y por lo tanto esas personas que lo contrataron están quedando mal. Están quedando mal, o sea, no aprecian su imagen, ¿no? Y por último, ¿qué le van a dejar? ¿Cuál va a ser su legado? ¿Cuál va a ser el legado? Para mí es muy importante el legado, lo que tú vayas a dejar. Y yo he tratado de hacer esto siempre, ¿no? Entonces, para mí, ir a la presidencia es una cosa muy importante, es algo que lo entiendo perfectamente, y lo que yo, Dios mediante, y ese es mi propósito, y eso vamos a conseguir, es que tenemos que dejar con Avanza País un legado de inicio, de hacer las cosas, pero que no sea esa palabra de siempre, no voy a iniciar, vamos a comenzar, y al final no terminamos haciendo nada. Entonces tienen que comprender las personas que van con nosotros que ese es el propósito. Y esto obviamente no lo podemos hacer solos, sino tenemos que hacerlo con la fuerza que nos da la voluntad de las personas que voten por nosotros. Y que nos fiscalicen, que nos supervisen, que nos controlen, que nos echen en cara si fallamos. Y si alguien está equivocado, pues se debe ir. No hay forma, no puede quedarse, porque le está haciendo daño al grupo que tiene la responsabilidad. Has hablado de fuerza. Sí. De hecho, es uno de los eslogans, digamos, de campaña tuyo, ¿no? El cambio a la fuerza, Sí. el orden, la fuerza. Con el tema de la seguridad, que es muy importante, también hay mucho populismo, ¿no? Sí. Entonces, no, que la pena de muerte por acá, no, que pa. Y ok, todas las propuestas son debatibles. Tú hablabas hace un segundo de la policía. ¿Cómo hacemos con la seguridad? ¿Cuál es la propuesta de Avanza País? Mira, José, la seguridad es en estos momentos el problema, la inseguridad es el problema mayor en el Perú. Es el valor o el bien que está en cuestión y que a la población le preocupa. Por lo tanto, esa es la tarea a la que debemos enfrentarnos con energía, con fuerza, con firmeza, con las leyes. Y yo he recorrido el norte del país, de Tumbes a La Libertad, ¿no?, y también Tacna. Y las señoras, eso yo lo conocía porque he estado antes allí, pero sí quiero citar las personas que venden en un puesto donde hay papas, donde hay pescado, donde venden comida, los extorsionan. O sea, te dicen, señor, usted tiene que ayudarnos, tiene que acabar con la delincuencia. O sea, el colmo está en que las extorsiones ya no solamente lo hacen esos delincuentes miserables, ¿no?, que son mayores, sino que lamentablemente cualquier sinvergüenza está extorsionando. Y es porque las cosas se fueron del Estado. No hubo la capacidad, no hubo más que la firmeza, no hubo la eficacia de la acción. Entonces es por eso que la inseguridad es un problema muy importante y que afecta a los más pobres, claro, muchísimo, sí. Y luego a los que están en los estamentos hacia arriba, todos de alguna manera se perjudican. Y eso le crea a la persona temor de invertir. Inviertes, pones tu plata, vas a avanzar con algo y se te vienen por la tarde o por la noche a pedirte un dinero. O sea, ¿con qué ganas vas a trabajar si además eso te puede hacer quebrar? Es un círculo vicioso. Y si no le pagas, hasta te pueden matar.
Entonces nosotros pensamos que la seguridad es importante y hay que invertir en la seguridad. Tenemos que gastar en la seguridad porque con eso vamos a conseguir crecimiento y sobre todo desarrollo y felicidad. Bien, nosotros pensamos trabajar el asunto desde dos momentos. En el primero, inmediatamente más policías en las calles, que los debemos sacar de fronteras, que los debemos sacar de las comisarías. En algunos lugares puede estar el Estado, el Ejército, la Fuerza Armada, conforme a lo que diga la Constitución. Solamente en ese marco. Si hay algo que cambiar, se hará una ley, ¿no? Se coordina con las Fuerzas Armadas y tendrán una responsabilidad, pues amerita el caso que tomen esas funciones. Bueno, entonces más policías en las calles, inteligencia, investigación criminal, inteligencia en las comisarías, pues vamos a sacar a las unidades especiales, al escuadrón de emergencia, SWAT cuando sea necesario, ellas tienen que patrullar y el resto de las unidades que son especiales tienen que tener entrenamiento. Si no tienen entrenamiento no van a ser eficaces ni eficientes en la tarea. Entonces, necesitamos entrenarlos y eso significa material, armamento, equipo y tecnología. Tenemos que tener tecnología. Las comisarías están mal. Parecen de los años 80, general. Claro, una comisaría y los pobres policías no tienen ni internet a veces. Exacto, entonces, es increíble. Entonces tiene que cambiar eso. Y obviamente tenemos que ver las cosas al interior, ¿no? Tiene que haber una administración eficiente, no puede haber corrupción. Sí. Si te dan un presupuesto para tal cosa, tienes que utilizarlo para tal hecho, ¿no? Yo le sigo la línea ahí porque, mira, y esto es algo que no tienes cómo demostrarlo estadísticamente, ¿no? Pero tú terminas viendo policías en algunos distritos de Lima en donde evidentemente hay algo de inseguridad como en cualquier lugar, pero no tanta, pues, ¿no? Y los ves pues paseando por ahí, parando carros con lunas polarizadas, pues, ¿no? Entonces, claro, ese policía que está ahí parando un carro con lunas polarizadas para ver qué ocurre, ¿no? Con el permiso de lunas polarizadas, en verdad debería estar en un lugar mucho más de avanzada, porque finalmente hay distritos que tienen serenazgos que funcionan relativamente bien, es decir, ya con la policía el serenazgo se coordina bien, sí, ¿no? Y esa reorganización es importantísima a ese nivel, ¿no? Y esto va con la segunda parte de nuestro proyecto, el que yo lo he trabajado hace un buen tiempo atrás, lo he conversado con oficiales de la Policía Generales en retiro, con abogados, con personas que saben de seguridad, también con militares. Es obvio que no a todos les va a gustar, yo sé que a todos no les gusta, pero nosotros creemos que la solución es cuestión de que lo internalicen y lo entiendan bien, mejor. Se trata que de nuestra Policía Nacional del Perú tengamos nosotros a una Guardia Nacional y luego a una policía de investigación criminal. Ambas con tareas que obviamente desde el nombre se puede desprender que son diferentes. Ambas tienen que tener su plan de carrera, tienen que tener sus escuelas de formación, escuelas de formación, las escuelas de perfeccionamiento y las escuelas y los cursos superiores que tienen que hacer de ellos, además de la especialización que hacen. El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, pone like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Entonces, y así vamos a tener a unos policías que se formen dentro de la Guardia Nacional y no tengan como ahora, están por ejemplo trabajando en inteligencia y luego están en una frontera. Hacen un curso de inteligencia, una especialidad de fuerzas especiales de la policía y luego están trabajando en la policía forestal. Claro. No, o sea, perdemos competencias, claro, perdemos capacidades, perdemos experiencia en la tarea. Entonces tenemos que colocarlos en su sitio. En un primer momento se hará lo que nosotros decimos una reclasificación. Yo soy un policía y veo las dos cosas, las dos policías y veo cuál es cómo va a funcionar una, cómo la otra y digo, quiero ser de la Policía Nacional. Pasa a la Policía Nacional y de ahí termina su carrera. Quiero pertenecer a la Policía de Investigación Criminal, ahí va. Y luego, no, inmediatamente porque comenzamos, ya están las escuelas de formación. Se forman como Guardia Nacional y se forman en eso. Entonces, el expertise que van a tener va a ser desde el principio y hasta siempre, claro, porque ahí se educan, se reeducan, se especializan y todo lo demás, y hay un asunto sumamente importante, y es la cultura organizacional y la institucionalidad. Son dos conceptos importantísimos. Por eso es que lo que nosotros tenemos que hacer es transformación, y la transformación, en resumen, significa cómo y para qué. O sea, el cómo y para qué, ¿no? Eso significa, eso es, digo,
que tenemos que ver el asunto desde la visión. O sea, se transforma porque dentro de la misma organización tenemos que reacomodar la visión de la Policía Nacional, la misión de cada uno de ellos, sus objetivos, sus estrategias, su perfeccionamiento, y luego esa base ética, cultural, esa base de tradiciones, esa base de principios y valores que significa institucionalidad o cultura organizacional, porque son bienes intangibles, claro, que se lo tienen que enseñar desde cuando son cadetes o guardias. No, y ahí sí podemos cambiar. Claro. Pero ¿qué vamos a necesitar? A las personas que se sumen a esto y digan, vamos a tener esta policía así. Y los que están adentro tienen que decir, a partir de ahora mi imagen va a ser la mejor. No debo ser cuestionado para nada. Esa es una transformación. Y creo que ha sido bueno dedicarle un buen rato, digamos, a la policía, porque es la primera línea de batalla. O sea, yo creo que cuando tú mencionas la inteligencia, evidentemente también está en la primera línea. Sí. Pero claro, hay gente que piensa, no, los militares, el ejército, ese es otra función. Exacto. Que como bien dices, pueden suplir en algunos lugares lo que la policía hace, sí, pero no es la función del soldado, del militar, estar en el día a día con los civiles, con las personas, ¿no? Exactamente, es tarea constitucional de la Policía Nacional. Solamente cuando las circunstancias se dan, entra la Policía Nacional, entra la Fuerza Armada por pedido de la Policía Nacional y porque las condiciones se están yendo de las manos. La Policía Nacional de sobra tiene las capacidades y sobre todo las capacidades y competencias, aún con la que tenemos, para enfrentar a la amenaza. Obviamente se le tiene que repotenciar, claro, en cosas inmediatas, ¿no? Pero sí tiene que hacerlo. O sea, hay que potenciar a la policía, hay que educarla y hay que darle todo lo que necesita para que funcione. Y la policía es una entidad, una institución muy buena. Yo conozco muy buenos policías, y le debemos muchísimo a la policía, porque son los que nos defienden. Pero también somos conscientes de que hay malos elementos y ellos tienen que salir definitivamente. Sí, y hay que hacer una serie de cosas ahí. Ahora, el tema de la seguridad es el primer tema. Yo creo que el debate electoral va a estar centrado en eso. Hemos hablado de reforma del Estado, muy importante, hacer que el Estado sea eficiente. Hay un tercer punto que tiene que ver ya con la relación, digamos, de la población, por ejemplo, con la minería. Y acá es importante entenderlo. Yo tengo una perspectiva de la minería. Yo he trabajado mucho tiempo en el sector minero, sigo trabajando en el sector minero. Y la gente piensa que es la minería grande, formal, y los pequeños ilegales, criminales, ¿no? Digamos, o sea, hay una especie de dicotomía, ¿no? Los malos y los buenos, ¿no? Los grandes y los pequeños, los ricos y los pobres. Y el reinfo está siendo utilizado por los dos lados, ¿no? Los pequeños informales, que hay muchos que son ilegales, dicen, no, los grandes mineros nos quieren aplastar, ¿no? Y los grandes mineros, que tienen sus propias razones, agarran y dicen, no, estos son los ilegales desgraciados que nos están invadiendo. ¿Cómo resuelves un poco este dilema? Porque ya la ley también necesita sus propias adaptaciones, ¿no? ¿Qué piensa de eso? Sí, José, mira, dentro de nuestra propuesta de inseguridad está, adicionalmente a lo que te cité sobre la policía, está la minería, está también penales e INPE, y fronteras con migración. Más la policía, son 4 estrategias que tenemos, 4 ejes para la seguridad. Te hablo de la minería. La minería, y lo voy a resumir rápido porque ya lo conocen, pero sí es preciso que algunas cosas se detallen. La minería es también, la seguridad es el problema mayor, pero la seguridad se alimenta de sus problemas, y dentro de esos, el mayor es la minería ilegal. Y quiero ser bien preciso que no es la minería que debe formalizarse. A las personas que quieren formalizarse, bienvenidos. Formalicémoslos, porque pueden significar también energía para el dinero o para el capital que necesita el Perú. Pero a los ilegales no hay forma. No hay forma, porque están asentados en los cuerpos de agua, están asentados en las cabeceras de los ríos, están asentados en las zonas intangibles, ¿no? Entonces, en las zonas de amortiguamiento camino a las intangibles. O sea, se está causando daño.
año. Y ahí no hay forma de negociar. Entonces se tiene que luchar con esa minería que adicionalmente, además de la corrupción que genera, le va creando lamentablemente una mala, ya ni siquiera es costumbre, es una forma de vida que puede estar llegando a la población, porque los hace dependientes de ellos. ¿Por qué? Porque le prestan servicios diversos como alimentación, claro, transporte, combustible, y etcétera, etcétera. Jóvenes que están estudiando, sí, quieren chicos, estudiar claro, para hacer mantenimiento de dragas, o personas que se pueden estar metiendo a estudiar ingeniería de minas, pero que van a ir a otra minería. O sea, va creando un problema que va a ser más difícil de salir. Entonces todos tienen que entender esto, la sociedad tiene que entender que no es bueno, y vuelvo a lo que hice, ¿no? A los que quieren formalizarse vamos a ayudarlos. Entonces el tema de la minería se tiene que corregir. Nosotros, yo lo he evaluado porque lo he estudiado bastante con mis asesores y conozco la forma, conozco cómo intervenir allí. Entonces la minería se puede entender bien viéndola desde tres ámbitos. Primero, desde el ámbito territorial. Luego, la trazabilidad del material, los insumos y los químicos. Y luego, muy importante, la trazabilidad del dinero y del oro. En el primero de ellos, que es el aspecto territorial, la minería que se hace en Madre de Dios, en Pucallpa o en Loreto, es diferente a la de Patás, a la de Cajamarca y a la inclusive del centro de Lima. Claro. Y está en todas partes y crece por todas partes. Entonces, se tiene que abordar cada una de una manera diferente, por idiosincrasia, por la transformación y por una serie de cosas. Luego tenemos que hacerle una trazabilidad o seguimiento a la maquinaria amarilla, esos grandes tractores, también a los insumos, al mercurio y a todo lo demás, saber cómo entran y caerles. Y lo otro, hacerle trazabilidad al dinero. Claro. ¿Quiénes son los capitalistas? ¿Quiénes ponen el dinero? ¿Quiénes blanquean? Claro. ¿Quiénes son aquellas personas que están lavando activos? ¿Cómo funcionan las procesadoras? Y las procesadoras, hay muy buenas procesadoras, obviamente, claro, sí, pero hay otras que no están cumpliendo la función. Entonces, desde ese punto de vista podemos verlas, y obviamente hay asuntos que se tienen que hacer, como yo he pensado siempre, y lo propuse hace un tiempo atrás, no se hizo. Tenemos que tener una autoridad que se haga cargo de la minería en lugar de un alto comisionado, porque una autoridad tiene más poder. Luego, obviamente, tenemos que ver también cómo podemos nosotros transformar o ayudar a que se formalicen. Es una tarea del Estado, y yo creo que las Fuerzas Armadas pueden también apoyar. Ya lo están haciendo con un decreto legislativo al cual yo agregué, es una ley que propuse, a un decreto legislativo donde las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad en la minería ilegal. Por eso es que están empatadas. Entonces las Fuerzas Armadas se caracterizan, además de la tarea que tienen, porque buena parte de su vida estudian planeamiento. Claro. Planeamiento, operaciones, preparación. Entonces, en ese nivel se puede ver en comando conjunto, esto ya lo he conversado con algunos jefes de Estado, comando conjunto en retiro, una entidad solamente de evaluación, planeamiento, apreciación de la situación, análisis, y ver a dónde se ve el minero que lo sacan de acá, dónde termina, dónde migra, para estar antes que ellos lleguen. El lado B necesita de ti. Así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Ahí lo que yo añadiría, para ir terminando también con el tema que está muy interesante, y yo creo que confirmo, estoy de acuerdo con los elementos que has planteado, con todos, pero sí hay algo muy importante en el fondo, y esto no les gusta mucho a los mineros formales, ojo, a los grandes, hay que separar la paja del trigo. Porque sí es cierto que la legislación peruana, que fue hecha en los 90 para la minería, es una legislación pensada para la gran minera. Y eso no tiene nada de malo, porque evidentemente la gran minería tiene un modus operandi, una forma de trabajar que requiere concesiones amplias, tiempos amplios, inversiones amplias. Lo que nunca entendió la legislación peruana es que podría aparecer este fenómeno de esta minería microartesanal pequeña, y por lo tanto no está preparada para eso. Entonces son dos cosas, hay que separar la paja del trigo en los formales, como tú bien dices, en los informales, los ilegales. Totalmente de acuerdo que es muy diferente la minería aluvial, que yo creo que casi ninguna debería ser aprobada, con la minería en la sierra, digamos, y en otros espacios.
Hay que separar esa paja del trigo porque hay muy buenos mineros pequeños, artesanales, Sí. que son informales entre comillas y que no tienen por qué convertirse en los grandotes con toda esa burocracia. Tienen otro tamaño. Sí, ¿no? en efecto, es exacto así, José. Porque nosotros estamos proponiendo que debe haber un código minero. Si bien es cierto que hay una ley general de minería, hay diversas reglamentaciones o leyes pequeñas o disposiciones Claro. que están sueltas por todas partes. Con un código minero juntaríamos todo Sí. y manejaríamos la minería gran, mediana y pequeña minería. Al reunirlas podemos reducir tiempo, reducir trámites, hacerla más viable, darle ayuda a los que son menores y trabajar con ellos. Sí. Obviamente que van a quedar los 30,000, que no deben aumentar. Ese tiene que tener un tratamiento. Se pegan aquí o el Ejecutivo tiene que hacerle un tratamiento y manejar esto. Y además son conversaciones. Y hay tanto espacio general, hay tanto espacio para seguir explorando, que claro, todos se han concentrado en las concesiones que ya estaban, se han montado encima de las concesiones. Hay un montón de espacio y ahí es donde el Estado tiene que organizar eso. Hay un montón de tierra que se puede explotar. Por eso es que ese tratamiento, o sea, se supone que este código tiene que tener esas puertas, ¿no? Que deben ayudar. Pero aquello que no puede entrar en el código tiene que tener un tratamiento diferente con esos mineros, ¿no? De tal forma que se pueda solucionar esos montamientos. Exacto. Que hay, ¿no? Exacto. Y la gran mayoría de los montamientos están sobre la mediana y la pequeña minería. Además, y también. sobre todo otros, más que sobre la gran minería, sí. Están sobre los que son más pequeños. Pasa que a la grande le importa lo que está muy bien, ¿eh? Le importa lo que le pasa a la grande, pero una vez que resuelves el problema de las grandes mineras, a ellas ya no les interesa lo que pasa con los medianos y los pequeños. Por eso es que ahí tenemos que ayudar. Hay que resolver todo el problema. Exacto, y ayudar a los pequeños mineros sobre los cuales se han asentado los ilegales y a aquellos que son más pequeños aún y en lugares que son del Estado y no deben estar y en propiedades también. O sea, ese asunto se tiene que conversar. Sí. Las tres minerías tienen que conversar si tienen por ahí de alguna forma algún tipo de tarea, me refiero en que se ven involucradas y solucionar. Porque ese es uno de conversar y obviamente no es un ganar-ganar, es un ganar-perder, que es... Entonces sí tiene que ser de todos lados, porque si no ordenas. No, así es. Si no hay sesiones de las partes, no ordenas. Y pero no podemos continuar así. No, ya no. Si el minero se formaliza y todos se ponen de acuerdo, obviamente sin grandes daños, para nosotros sería muy bueno. Somos un país, José, que por naturaleza y tradición somos agrícolas y somos mineros. Sí. Desde la época de los incas. Y mira el boom de la agroexportación. Sí. O sea, bueno, aparte que nos ayuda también el clima y la tierra, ¿no? Claro. Pero tenemos que tener dentro de nuestros genes esa habilidad para hacer esto. Y en la minería puede pasar lo mismo. Exacto. Pero tenemos que ordenarnos. Así es. Tenemos que ordenarnos, ¿no? La reforma del Estado, que estamos totalmente de acuerdo que hay que reducir, hacer más eficiente el Estado, quitar toda esa grasa, esa burocracia. Exacto. Seguridad, totalmente de acuerdo con una buena reforma de la policía, tiene que ser revalorada, otra vez confiable, querida, exacto, respetada, querida y respetada. ¿no? Y lo tercero, con este tema de la minería, totalmente de acuerdo en que tiene que haber mucho más orden, una estructura, una autoridad mucho más dedicada a esto específicamente. Y yo creo que vamos bien. Ahora, ya para ir terminando rapidito, ¿a dónde se va en estos días con los diputados, con los senadores? ¿Qué viene en la campaña las 7 semanas? José. Nosotros comenzamos pocos días antes de Navidad. Le estamos poniendo todo el punche posible. Yo tengo una plancha que es de primera, Adriana y Fernán. También senadores y diputados que son muy buenas personas. Yo cité antes, sí considero que tengo las competencias y la capacidad de poder dirigir el país y hacerlo honestamente, ¿no? Porque de por medio está mi imagen, que eso es muy importante. De por medio está en qué voy a dejar, qué van a pensar de mí si fallo. Entonces eso es una cosa muy importante. En ese sentido, estamos caminando muy rápido,
muy rápido. Ya estuvimos en Tacna, comenzamos en Tacna, ahí nos presentamos, muy bueno, hubieron como 4.000, 5.000 personas en Tacna que estuvieron en nuestro meeting, y en Tacna hay cosas que en otra oportunidad conversaremos, como Sofra Tacna, un Puerto Seco, el Puerto Grau, el tren que pueda unir, o sea, que los productos que vienen del este de Sudamérica lleguen al Puerto Grau, porque de la bifurcación está como a 30, 38 kilómetros de Arica y a 350 Matarani. Tenemos que tener una alternativa cerca. Bueno, y después nos fuimos al norte. Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Nos detuvimos en 12 distritos, en cada uno hicimos un meeting, pequeño, mediano o un poco más grande. Abrimos 5 o 6 locales más de Avanza País. Visitamos 4 mercados y uno pequeñito, y muy bien, puesto por puesto, todo lo demás, recibimos la información que necesitamos para poder hacer nuestra tarea, nos sensibiliza todo ello. Y nos fue muy bien. Ahora nos estamos dedicando a Lima. Necesitamos, y yo te agradezco la entrevista, necesitamos ser más conocidos. Puedo ser conocido en determinados ámbitos políticos y las cosas por las que me han manejado, pero a mí lo que me interesa y Avanza País es que Avanza País y a quien habla nos conozcan, la población más, sepan qué queremos mostrar y sepan la voluntad que tenemos, que conozcan nuestro logo, que es el tren, y sobre todo nuestra buena intención de hacer las cosas. Entonces estamos trabajando en Lima ahora. Ayer inauguré un local, hoy tengo otra inauguración de local. Me estoy dedicando a visitar a los medios para poder dar nuestro proyecto, y la semana que viene nos estamos yendo al sur chico, estamos por Ica, Chincha, Pisco. Buenísimo. Y luego ya seguiremos con los demás lugares del país. Y seguramente les irá muy bien, y yo espero que de verdad que la propuesta Avanza País siga adelante. Además lo puedo decir claramente porque estamos alineados y a mí me convence mucho, además de tu plancha, evidentemente, y la buena gente que estás llevando en las cámaras, las ideas y las propuestas que tienen. Así que yo espero que les vaya muy bien. Se necesitan políticos y partidos como los de ustedes, y como Avanza País. No hay que criminalizar la política, ni los políticos son malos. Se necesitan partidos que sean ya estables, que crezcan y que sigan desarrollándose, repito, como Avanza País. Así que hay que apostar por la institucionalidad y ya olvidarnos de este ruidito de sí, voy a votar por el que es el más payaso, el más loquito, el que grita las cosas más locas, más radicales. Ya, olvídense eso, vamos a ser más responsables. Este país es un país serio, importante. Hay que valorar nuestro país y empezar a elegir a los mejores y a la gente más seria. Muchas gracias, general. Gracias, José. Muchas gracias. Solamente 30 segundos. Quiero también adicionar que tenemos muy buenos congresistas que han hecho una gestión y que son reconocidos por ello. Y luego invitar, por tu intermedio, por tu programa, invitar a toda la población a que se unan a nosotros. Yo acabo de explicarles lo que buscamos. Es un proyecto bueno, es un proyecto bien intencionado, y en particular a los jóvenes. Y a los jóvenes pedirles que asuman la responsabilidad que les compete. Esta tierra es suya, esta patria es suya. Tienen que conocer qué hay allí, cómo se maneja y qué esperan de ella. Y a los jóvenes lo queremos convocar. Solo los líderes, por más buenos que sean, no hacen las cosas. Necesitan una patrulla, necesitan un batallón que esté con nosotros con el mismo pensamiento de querer cambiar, y que pensamos que va a ser el futuro de Avanza País, los jóvenes. Muchísimas gracias por esta oportunidad, José. Gracias, la verdad que muchas gracias y felicidades por esta candidatura. Sigan adelante. Y gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos en este episodio del Lado B. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.